La endoftalmitis es precisamente como esas enfermedades, sí, igual que las, sí, igual que no se oye, me dicen que no se oye, ahora sí, gracias. La endoftalmitis es una de esas enfermedades y de las, está bien, déjalo así ya, me quitaste en mi estrellato. La endoftalmitis es una de las enfermedades oftalmológicas que se parece mucho al periodo de la adolescencia. ¿Por qué? Porque ningún padre quiere que nos toque una adolescencia tóxica. Asimismo, como ningún cirujano de oftalmología quiere que nos llegue un caso de endoftalmitis. Entonces, no tengo ningún interés comercial para esta charla. La endoftalmitis es una urgencia oftalmológica importante, urgente, algo que necesita tratamiento inmediato, que llegue y que le podamos dar tratamiento clínico y más adelante vamos a ver si también quirúrgico. ¿Cuáles son los objetivos de dar un tratamiento a tiempo? Bueno, primero, dar soporte al paciente, soporte médico y soporte psicológico. Y luego comenzar a controlar la inflamación, la infección, para que podamos obtener la mayor cantidad de agudeza visual que podamos obtener de ahí o mantener la integridad del globo ocular o mantener la vida del paciente cuando ya no podemos mantener la integridad del globo ocular. Cuando llevamos o decidimos llevar un paciente a sala de cirugía a realizar una vitrectomía, va a depender de muchos factores. Primero, del cirujano, del retinólogo que lo esté manejando. Segundo, de las características y las comorbilidades de este paciente. Por ejemplo, en esta semana me llegó una endoftalmitis. Sí, siempre llegan estos casos cuando tenemos una exposición del tema. Y el paciente tenía refiere en su historia que comenzó un leve dolor y hiperemia conjuntival antes de acostarse, pero que en la madrugada se intensificó el dolor y ya no podía dormir. El paciente es ojo único, ya había perdido agudeza visual de ojo izquierdo por un glaucoma avanzado, terminal, y en ojo derecho se le había realizado una Phaco-Trave hace ya 7 meses. Entonces, ¿qué pasa con mi paciente? Que mi paciente efectivamente tiene una endoftalmitis secundario, algo que comenzó como una blebitis y que ya tenía todo el flap lisado, pero viene con un proceso broncopulmonar importante. Entonces, la decisión de llevarlo a la cirugía ya no solo depende de mí y ya no solo depende de la urgencia del cuadro oftalmológico. En nuestro hospital estamos utilizando yodopovidona diluido al 0.025% inyectado en la solución balanceada a la hora de realizar la vitrectomía. Conocemos que la yodopovidona es una sustancia que primero es antiséptica y que se ha demostrado, más adelante le voy a enseñar los estudios, se ha demostrado que a baja concentración no hace ningún daño tóxico y sí sigue sirviendo como antiséptica y además la podemos utilizar como antimicrobiana. ¿Qué pasa en nuestro país? En nuestro país, muchas veces por el cuadro con que viene el paciente, le tomamos una muestra muy pequeña que cuando le enviamos al patólogo, el patólogo dice que es insuficiente, que no creció nada, que no sabemos a qué es sensible y no podemos identificar ese germen. Y segundo, cuando lo llevamos a sala de cirugía, que ya podemos tomar una muestra más grande, ya lo hemos inyectado. Entonces lo que sale no necesariamente dice a qué es sensible el patógeno. Entonces ahí viene la importancia de utilizar una sustancia que sea de más amplio espectro para poder combatir estos gérmenes que no sabemos a qué es sensible. En nuestro hospital hemos realizado un pequeño estudio caso control en el que comparamos dos grupos, uno operado de manera tradicional y al otro en el que le agregamos la yodopovidona diluida al 0.025%. En todos nuestros pacientes le
en el seguimiento postquirúrgico seguimos los indicadores de si mantenía la infección, si mejoraba o si remitía la infección. La mayoría de nuestros pacientes eran postquirúrgicos de catarata. La mayoría de nuestros pacientes llegaron en la primera semana de instalado el cuadro, o sea que llegaron relativamente a tiempo. Y aquí viene lo importante de nuestro pequeño estudio. La mayor parte de los pacientes que se hicieron de manera tradicional, sin agregar la dilución de yodopovidona, el 57% presentó datos postquirúrgicos de actividad de la enfermedad, o sea, que continuaban con la actividad de la infección. Sin embargo, el 100% de los pacientes que fue a cirugía, que se le puso la dilución, presentaron indicadores de remisión de la enfermedad. En la literatura podemos encontrar varios estudios. Este es uno que fue nuestro estudio base, fue muy parecido al nuestro. En estos 60 ojos que ellos utilizaron les fue muy bien, no encontraron adicional datos tóxicos para la retina, ninguno de los tejidos oculares por el uso de yodopovidona diluido a esta concentración. Y aquí hay otro estudio muy interesante, que si me invitan el año que viene a dar esta segunda parte de la charla, podemos hablarlo, los resultados, y es que aquí utilizaron no solo dilución en la solución, sino que también se le inyectó previamente al 1.25% intraocular 3 horas antes de llevarlo a la cirugía a estos pacientes. Y los resultados han sido muy, muy favorables. Y les adelanto que en algunos pacientes que se le ha inyectado al 1.25% previo, 3 horas antes, cuando vamos a la sala de cirugías a realizar la vitrectomía, por alguna razón que el anestesiólogo dice, no te lo puedo anestesiar, presión alta, como mi paciente que tenía una infección pulmonar importante. Bueno, al final te cancelan la cirugía y el paciente ya inyectado no se ha podido enrolar en el protocolo del estudio y se ha tenido que quedar con la yodopovidona. ¿Qué hemos tenido en alguno de esos pacientes? Recuerdo que ese no era el protocolo, pero lamentablemente ya inyectado se canceló el paciente. De esos pacientes, la mayoría que nos ha pasado eso han resuelto la endoftalmitis y no han tenido que ir a vitrectomía y no han tenido ninguna toxicidad en el tejido retiniano. Entonces, yéndonos a la literatura base, se realizó en Japón un estudio grande antes de comenzar a hacer este tipo de diluciones intraoculares en conejos. Y ellos demostraron que se puede llevar esta dilución sin toxicidad intraocular más o menos al 1.95 o 2%. Entonces, en el 1.25% todavía estamos en zona muy segura. Y aquí lo utilizaron, la misma dilución, pero en pacientes post-trauma, que también sabemos que es incierto qué va a salir en la evolución de estos pacientes. Y a modo de conclusión, nosotros proponemos el uso de yodopovidona diluido en la solución al 0.025% para el tratamiento de endoftalmitis, sobre todo en esas que son resistentes a lo que ya le hemos puesto en las inyecciones previas, o a esos que no conocemos a qué son sensibles. Muchísimas gracias y gracias especiales